Hola, bienvenido a Gracia más Gracia. Gracias por visitarnos y deseamos que este canal te pueda ser de mucha ayuda. En este canal de YouTube de Gracia más Gracia nos enfocamos en poder estudiar los libros de la Biblia capítulo por capítulo. Y ya llevamos algo de tiempo estudiando cada uno de los salmos. Estamos en el Salmo 22. Este es un salmo muy especial porque nos habla acerca de nuestro amado Señor Jesucristo. Específicamente, nos habla de su pasión, de sus angustias, de esa obra expiatoria que Él llevó a nuestro favor. Tendría que disculparme con ustedes porque no vamos a poder ver este salmo a detalle como quisiéramos, y aun si lo viéramos a detalle, la realidad es que este salmo es imposible ir más allá de la superficie. Jamás pudiésemos comprender la profundidad, la extensión de este Salmo 22. Pero solo algunos apuntes para que esto te ayuden a ti en el estudio de este pasaje en las Escrituras. El título dice: al músico principal. Habrá sido dirigido al músico encargado de los cantores en el templo, y dice sobre Ajelet Sahar, que significa la gacela de la aurora. Lo más seguro es que esto marca la tonada al que se iba a cantar este salmo. Es un salmo de David. Y dice en el versículo 1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? No tenemos ninguna duda de que David está siendo guiado por el Espíritu para profetizar que esto sería lo que ocurriría con el Salvador, porque en Mateo 27:46 y en Marcos 15:34 se registran estas palabras como las palabras que Jesús pronunciaría sobre la cruz. Y 1000 años después, aproximadamente, palabra por palabra, Jesucristo, al describir, al expresar el abandono que Él sufrió por parte de su propio Dios, Él dijo estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue desamparado al ser castigado con nuestras faltas, con nuestras iniquidades, durante las 3 horas de tinieblas que cayeron sobre él en aquel madero. En el versículo 2 también describe ese desamparo que él sintió. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Él siente que su abandono es continuo, que es sin fin, por lo doloroso que es. Ahora, en el versículo 3 en adelante, aquí viene una sección donde es asombroso poder mirar cómo en esos momentos de gran angustia Jesucristo reconoce la santidad de su Dios, porque Él dice: pero tú eres santo, en el sentido de que Él no obra injustamente. Tú eres santo. Lo había afligido con nuestro pecado y lo había abandonado por nuestro pecado, y Él reconoce que Dios es santo. Dios quiera que en medio de nuestras pruebas nosotros podamos glorificar a Dios por su santidad.
Pero también Jesús reconoce que su Dios es glorioso y que Él es siempre digno de ser alabado. Él dice, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Jesús es de gran ejemplo porque nos hace ver que no importan cuáles son nuestras circunstancias. En cualquier situación en la que nos encontremos, nosotros debemos desear la alabanza a Dios o de Dios por encima de todas las cosas. Cuando estamos sufriendo tristezas y decepciones, nuestras emociones no son las más importantes. Lo que más importa es la adoración a Dios. En el versículo 4, él resalta la fidelidad de su Dios, porque él dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Él reconoce entonces la santidad de su Dios, él reconoce lo glorioso que es su Dios, y en el versículo 4 él reconoce la fidelidad de su Dios, que no importa qué suceda, no importa qué tan negra sea la tormenta en la que estamos, Dios es fiel. Y Él puede dar testimonio de que Israel, ellos clamaron a Dios y fueron librados. Ellos confiaron en Dios y no fueron avergonzados. Pero el contraste viene en el versículo 6, porque Él dice, mas yo soy gusano. En los versículos 6 a 8 él describe la terrible humillación que él sintió a mano de los hombres que testificaron su crucifixión. Él se describe a sí mismo como siendo gusano, como no siendo hombre. Él también habla de sí mismo como el oprobio de los hombres, el oprobio o el reproche o la burla de los hombres. Él también dice ser el despreciado del pueblo o el menospreciado, o esta palabra tiene que ver con alguien que es visto como siendo vil. Y pensamos en lo grande que fue este menosprecio que él sintió, porque él dice ser el oprobio de los hombres. Él dice ser despreciado del pueblo, no de algunos, sino de la gran mayoría. Entonces, Israel, en los versículos 4 y 5, fue favorecida por Jehová. Pero en el versículo 6 vemos el sufrimiento que tuvo que sufrir Jesucristo. Él no experimentó ese tipo de beneficios sobre la cruz. Él más bien sufrió la burla, el menosprecio y el rechazo del hombre. Él sigue hablando de este trato tan feo que recibió de los hombres. En el versículo 7, todos los que me ven me escarnecen. Esta es la palabra ridiculizar. Él fue ridiculizado, no puedo decir bien la palabra, pero él fue hecho un escarnio, se rieron de él, se burlaron de él, estiraron la boca. Esta es una forma de doblar los labios para mostrar enojo o menosprecio a alguien. También dice menean la cabeza, o sea, movían la cabeza en señal de desaprobación. Y ellos decían, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. ¿Cómo es que tú y yo en ocasiones podemos sufrir lo que sufrió el Señor? Se burlaron de él por su confianza en su Dios. Y esto es lo que hacen muchos con nosotros. Se burlan por el hecho de que confiamos en Dios y que dejamos las cosas en sus manos. Pero él vuelve otra vez su atención a Dios y en el 9 él dice, pero tú eres el que me sacó del vientre. Y aquí hay algo muy precioso acerca de él en el vientre de María y naciendo de María. Él, Dios, fue el que lo sacó del vientre.
y lo hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Él recalca aquí la fe que él tenía en su Dios. A pesar de que él está sufriendo tan intensamente, él puede describir la fe que él tiene en ese mismo Dios. Sobre ti fui echado, o sea, él se echó por completo, se apoyó en Dios totalmente, desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. En el versículo 11, él siente esa soledad y él pide, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, y él entiende, no hay quien ayude. No había nadie que le apoyara, nadie que le auxiliara. Vemos en el Salmo 69 que él no tenía consoladores. En los versículos 12, 13, 16, 20 y 21, él describe a sus agresores siendo como animales feroces y fuertes que lo atacaban despiadadamente y salvajemente. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Él dice también, fueron como leones, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. Él entonces describe algo de sus sufrimientos físicos sobre el madero. Y él dice, he sido derramado como aguas. Vemos cómo él habla de su deshidratación. Él entregó toda su fuerza, todo su vigor. Él dice, todos mis huesos se descoyuntaron. Imagínate el dolor de un solo hueso que se descoyunte. Ahora pensar en todos sus huesos siendo descoyuntados. La tristeza le lleva a sentir el quebrantamiento de su corazón. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Pensamos en sus dolores físicos, en sus dolores emocionales. Habla otra vez de la sequedad, de la sed, de la deshidratación que él sintió, como un tiesto, como una vasija. Se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y él habla acerca de cómo él iba a morir y me has puesto en el polvo de la muerte. Otra vez habla de sus enemigos y de lo brutales que fueron hacia él. Perros me han rodeado. Lo vemos vulnerable, indefenso, porque él así lo permitió. Me ha acercado cuadrilla de malignos. Aquí pensamos en los soldados y aquí hay una profecía directa de la crucifixión de Jesucristo, que él tenía que morir por crucifixión y no por ningún otro método de tortura, porque dice él en el 16, horadaron mis manos y mis pies. Sus dolores fueron tantos que él, en el versículo 17, él dice, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos, los soldados, me miran y me observan. Aquel que podía contar todas las estrellas del cielo, sobre esa cruz él pudo contar sus huesos. Él murió despojado de lo único que le pertenecía en este mundo, al cual él vino y se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Fue despojado de su ropa y él padeció desnudo sobre una cruz en un lugar muy público por donde pasaron muchas personas. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Él sigue confiando en Dios, mas tú, Jehová, en el 19, no te alejes. Él siente ese desamparo, esa soledad. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Él hace otra petición de que Dios le acompañe
que su presencia vaya con él, porque lo había desamparado. Y así nos es también aquí de ejemplo cuando estamos pasando por una adversidad. Y él clama en el 20, libra de la espada mi alma. Él habla de estos dolores espirituales y físicos. Él habla de los dolores espirituales de esta espada que iba a traspasar su alma. Del poder del perro mi vida, también de sus dolores físicos. Cómo es que estas personas eran como perros que le atacaban y le mordían. Vuelve a hablar del león en el 21. Sálvame de la boca del león. Ahora menciona a búfalos. Líbrame de los cuernos de los búfalos. Pero del versículo 22 en adelante, el salmo cambia de tono. Ya no describe los dolores de Jesucristo, sino el Señor Jesucristo adorando a su Padre. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Y aquí vamos a ver en los versículos 22 a 31 cómo le alaba por lo que Él es y por lo que Él ha hecho con Él. Y esto nos hace ver que Cristo fue a la cruz principalmente para glorificar a su Padre. No seamos egoístas. Cristo no fue a la cruz solo por nosotros. Él fue a la cruz principalmente para glorificar a su Padre. Esto es citado en Hebreos 2:12 en cuanto a Cristo y nosotros, y Él como nuestro hermano primogénito. Podemos ver un parecido con lo que el Señor oró en Juan 17:26. Y Él habla de aquellos que temen a Jehová, que le alaben, que le glorifiquen, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Aquí vemos cómo el temor, el respeto a Jehová va acompañado de la adoración a Jehová. En el 24, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. O sea, Dios es digno, dice él, de ser adorado por lo que él es a los menospreciados y a los afligidos. Él describe en el 25, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Vemos este corazón que rebosa del Señor Jesucristo para adorar a su Dios. El mismo Dios que lo había herido, ahora es el Dios al quien él alaba y adora. Y otra vez insistimos, podemos nosotros aprender que aun cuando el Señor permite pruebas, nosotros debemos adorarle. Comerán los humildes y serán saciados, dice el 26. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Él pronuncia aquí una serie de cosas que encuentran los que son de Dios en él. Serán saciados. Vida, porque habla de que vivirán. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Él profetiza que personas de diversas naciones van a adorar a Dios en su templo. ¿Por qué? Por lo que Él mismo hizo en la cruz. Porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. El mismo Dios que estaba en control de todo cuando Él sufrió en la cruz es el mismo Dios que Él va a permitir que Él pueda regir sobre las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. La obra de la cruz nunca se olvidará. Aquel varón del Calvario que sufrió tanto, Él por siempre será recordado y será alabado como el Cordero que fue inmolado. Y a través de Él, las naciones de la tierra podrán adorar y glorificar a Dios por todos los siglos. Muchas gracias por acompañarme y deseo que
los estudios que publicamos en este canal te sigan siendo de ayuda. Un saludo a todos y que Dios les continúe animando en este deseo de estudiar la palabra de Dios.